Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Gloria al Señor, aleluya. Evangelio de Juan, capítulo número 1, por favor, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 16. Voy a utilizar la versión Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho la paráfrasis por la claridad de pensamiento que traslada. Y vamos a cotejarla también con la Reina Valera que ustedes deben tener allí. Juan 1:16, ¿estamos ahí en la cita? Dice la palabra: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, una tras otra. Repito, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, o dice también en el griego, o recibimos la gracia de Cristo en lugar de la gracia de la ley. En griego dice, recibimos gracia sobre gracia. Amén. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, hermanos amados. Esta mañana vamos a tratar de explayar este pensamiento contenido en el Evangelio de Juan. Lo primero que yo quiero destacar cuando dice que de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, lo primero que quiero destacar es el hecho de que enfoca esta palabra. Cuando dice que es una bendición inmerecida, está apuntalando a la condición en la cual la recibimos, porque todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, según Efesios 2:1, destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la palabra, que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y esa es una palabra que hay que darle observancia, porque cuando uno lee de que fuimos destituidos de la gloria, generalmente pensamos en el pecado que ocurrió en el huerto del Edén, el pecado original como se conoce teológicamente, pero el Edén no era la gloria de Dios. El Edén era un estrato terreno donde pusieron a Adán. De hecho, el huerto del Edén significa un lugar de delicias que está cercado. ¿Por qué lo cercaría Dios? ¿Por qué puso Dios una muralla en derredor? ¿Guardarlo de qué? Quería el Señor, esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando dice que fuimos destituidos de la gloria, esa palabra gloria que se utiliza ahí habla de un plano celestial. Por eso, a toda luz y desde el ángulo que queramos nosotros verlo, nos damos cuenta que la preexistencia es una doctrina válida, es una doctrina real que muestra que ya hubo una convivencia de nuestro espíritu, hermanos, que ahora está en este cuerpo, que ese espíritu vino a tabernaculizar también y le adosaron un alma, y por eso ahora somos espíritu, alma y cuerpo. Pero el hecho es de que fuimos destituidos. Yo siempre me pregunto, ¿cuál sería el pecado que hizo que nos destituyeran de la gloria? Dios siempre se guarda remanentes, y me reveló el Señor hace unas semanas estudiando y pensando en esto, porque vive Dios que yo vivo pensando mucho en la palabra, y el Señor me mostró, y yo creo que me reveló el Señor que de esa destitución que hubo, solamente quedaron en el cielo los 24 ancianos. Los seres vivientes quizás son de otra estirpe por la descripción que da de ellos, pero habla de 24 ancianos que se quedaron allá y que están en el cielo, y se quedaron seguramente porque calificaron, porque hermanos, a Dios no todo se le echa a perder. Él siempre se guarda remanentes de fieles, y hay un remanente de fieles en el cielo que quedó de esa destitución generalizada, porque después de eso todos los espíritus quedamos en un ámbito quizá todavía celeste, pero no en la morada del Padre, tal vez en el espacio cósmico, y fue ahí donde se dieron contrataciones y donde Satanás logró conquistar el corazón de muchos espíritus que se convirtieron en la cizaña.
Pero gracias a Dios que también hubimos muchos que no quisimos nada de Satanás y somos los que ahora, estando en la tierra, reconocimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador para constituirnos en el trigo, en la pertenencia, en los hijos del Señor. Pero no obstante a ello, mientras conocimos a Cristo, pasamos un proceso en el que, estando destituidos de la gloria, estando en esa condición, no podíamos ser aceptables delante del Padre. Pero Él vino y manifestó su amor para con nosotros por el hecho de que, siendo aún pecadores, dice la Escritura, Cristo Jesús vino a dar su vida como pago, como rescate por nuestra redención. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué razón tiene el apóstol Pedro cuando dice que no fuimos redimidos con cosas corruptibles como el oro y la plata? Y cuando Pedro dice eso, yo no sé cómo lo vea usted, pero cuando Pedro habla de que no fuimos rescatados con plata ni con oro, yo veo que lo dice peyorativamente, hermano, no dándole mucha importancia al oro y a la plata, que es por lo que generalmente el hombre se deslumbra en la tierra. Él dice que no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, poniendo esa sangre en un nivel de altura que jamás hubiéramos podido nosotros alcanzar por nuestra condición pecaminosa. Yo siempre digo que era imposible que el hombre llegara a Dios, y por eso Dios tuvo que llegar al hombre. La palabra dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esa era nuestra condición sin Cristo. Una condición de perdición, de pecado, pero el Señor nos alcanzó, el Señor nos tomó en sus manos benditas y santas y nos constituyó un nuevo linaje. Hermano, la iglesia en la tierra es otro linaje, es otra raza, perdone la expresión que estoy utilizando, es otra simiente, porque nosotros, hermano, renacimos para una vida nueva, no de la simiente adámica, sino de la simiente del Señor Jesucristo. Por eso categóricamente la palabra dice que usted y yo somos hijos de Dios, aleluya, porque Él puso en nosotros su genética divina. Alabado sea su santo nombre, gloria a Dios por eso. Y ahora, después del sacrificio de Cristo, estamos en paz. Porque dice la palabra textualmente que éramos enemigos de Dios. ¡Wow! Qué impactante eso, ¿verdad? Éramos enemigos. Y la palabra, cuando usted la investiga en el griego, cuando dice que nosotros éramos enemigos de Dios, las interpretaciones que da, una de ellas podría decirse que éramos aborrecibles para Dios. Piensen eso. Éramos aborrecibles para Dios. Pero vino el Señor y con su cruz, dice el apóstol Pablo, así de esa forma posesiva, nos redimió e hizo la paz del género humano que estaba caído, pero ahora reconciliado por medio de su sangre, nos permitió estar en paz con el Señor. Y esa palabra paz no implica que haya ausencia de pleito. La palabra paz implica que tenemos la plenitud de la bendición de Dios, porque la palabra original es la palabra hebrea shalom, que luego se tradujo al griego, ¿verdad? Pero originalmente la palabra es shalom, y el shalom es la paz que sobrepuja todo entendimiento. Entonces nos dieron paz, y la paz, ese shalom, la interpretación que tiene no solo es un estado de quietud, no solo es un estado de remanso, no, la palabra paz, la palabra shalom significa bienestar, significa salud, significa prosperidad, significa abundancia, significa sobreabundancia. Por eso dice acá, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida, y dice una tras otra, porque el Señor nos bendice hoy, nos bendecirá mañana y nos seguirá bendiciendo hasta que Cristo aparezca por su pueblo y por su iglesia. Esa es la connotación de gracia sobre nuestra vida. Démosle fuerte esas palmas al bendito Rey. Ahora tenemos vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, dice Efesios 2:5. La gracia era y es y seguirá siendo
la única manera a través de la cual el género humano, malo y pecador, puede tener acceso al Señor. No hay otra manera, no hay otra forma. La gracia, hermanos, es la que perfila nuestra oportunidad para ser salvos. Por eso no podemos nosotros desenfocarnos de la realidad del Dios santo y bendito que tenemos. Me gustó mucho la alabanza que estaban entonando los hermanos, que dice: a ti atribuimos la gloria, porque a Dios hay que atribuirle la gloria. Hay que darle la honra en todo momento y reconocer, hermanos, ¿cómo decirle esto? El estrato en el cual Dios se mueve, la dimensión en la cual Dios trabaja, y mantener el temor reverente, porque a veces quizá, hermano, por tener un poco de viscómica o por querer captar la atención de la gente, nos expresamos de una manera muy errada del Dios que tenemos. Yo les he enseñado, y usted también lo sabrá, que el pueblo judío no se atreve a pronunciar el nombre de Dios completo, porque es un nombre tan especial y que exige tal reverencia que no se atreven a pronunciar el nombre de Jehová. Solo escriben el tetragramatón, que son 3 consonantes, ¿verdad? La palabra Yahweh, porque no se atreven. Pero hoy tenemos predicadores contemporáneos y uno famoso por ahí que escuchan muchos en la televisión, que dice que Dios es un sabueso. Perdone, pero un sabueso es un perro de cacería. Yo jamás me atrevería a comparar a Dios con un perro. Pero la gente lo recibe fresco, ¿verdad? Dios es un sabueso que va detrás de ti. ¡Amén! Hermano, tengamos sabiduría. Eso es ofensivo porque se está refiriendo al Dios Todopoderoso. ¿Me explico? Es un hombre reverente que merece nuestro respeto, que merece nuestra admiración. El temor reverencial, la mente legal del pueblo judío, esa sí hay que mantenerla. Esa sí hay que tenerla bien presente, porque la mente legal que ellos tienen en cuanto a Dios es una mente que les ha permitido guardarse de tantas cosas negativas que hay en el mundo por temor a Dios. El pensamiento judío es el pensamiento de José cuando fue seducido por la esposa de Potifar y le dijo: ¿acaso pecaré yo contra Dios y contra mi amo Potifar? Pensando, hermano, en el temor reverencial que Dios merece recibir. Y entonces él no quiso contaminarse ni pecar, primeramente por el temor reverente a Dios y también por el respeto que merecía el amo de la tierra, que le había confiado y le había puesto en sus manos prácticamente todos sus bienes. Ese pensamiento tiene que mantenerse. La iglesia tiene que regresar al pensamiento legal para que entonces mantengamos, hermano, el estándar de lo que implica el nombre de nuestro bendito Dios, que derramó su sangre inocente y pura para redimirnos y sacarnos a nosotros de una condición calamitosa de pecado y de muerte. Y se perfiló la gracia, y repito, insisto, es el único camino que nos puede llevar a la salvación y a la vida eterna. La palabra gracia en el hebreo es la palabra chanán, que significa doblarse o encorvarse ante uno que es inferior. Uno que es pequeño y la persona se encorva, eso hace Dios, que se humilla y va decayendo para que nosotros vayamos creciendo en su infinita gracia. También se traduce la palabra chanán como bondad o como una inclinación natural, dice, a hacer el bien. Y también de ahí deriva la palabra griega charis, que significa favor recibido, como una influencia divina sobre el corazón. Eso es lo que dice la palabra griega de gracia. Pero me gustó mucho el hebreo, que significa doblarse o encorvarse ante uno inferior. Hermano, eso somos nosotros. Somos inferiores delante de Dios. Y mientras más inferiores nos sentimos, más entendemos la gracia de uno que tuvo que doblarse, prosternarse para poder auxiliar a los que estábamos muertos en delitos y pecados. Eso la mente no lo puede interpretar. Ese acto maravilloso de amor, yo no lo puedo entender. Lo único que sé es que si ahora vivimos por su abundante gracia, de la cual tomamos día a día de una manera que no merecemos. ¡Aleluya! Démosle fuerte las palmas al Señor. Quiero que me acompañe al libro de Nehemías capítulo 9, por favor.
Nehemías 9, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos y no prestaron ninguna atención a tus mandatos. Voy a leer una vez más. Sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos, dice la Nueva Traducción Viviente, y no prestaron ninguna atención a tus mandatos. ¿No encuentra usted parecido a ese pueblo con la sociedad presente? Se negaron, dice, a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. No los abandonaste. Este pasaje, hermanos, nos muestra un claro ejemplo de lo que es la gracia. Pues a pesar de la terquedad, como lo dice textualmente, a pesar de la obstinación del pueblo de Israel, con todo el Señor no los abandonó, sino que manifestó su perdón en todo tiempo. Ese perdón inmerecido Israel lo tuvo, porque fue una gracia abundante, a pesar de que la mente del pueblo se convirtió en una mente retrógrada, porque ellos querían regresar a la esclavitud. Así como muchas personas hoy, de una forma, no sé si consciente o inconsciente, pero retroceden y quieren volver a la faceta de pecado de la cual ya Dios nos sacó. Quizá por eso es que Gálatas enfatiza tanto la maravillosa libertad que tenemos. La epístola a los Gálatas es una epístola muy confrontativa, una epístola muy fuerte. Quizá por eso es que Pablo le dice a los Gálatas: ¿o acaso me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo sentía que se había enemistado con el pueblo, porque los tenía que confrontar con la verdad de la palabra, y él sintió que se habían convertido en enemigos por el efecto de una palabra que los estaba exhortando y los estaba regresando al pacto. Porque dicho sea de paso, el verdadero espíritu profético, amados hermanos, no es el estar adivinando. Hay que tener cuidado con eso, porque ahora hay hasta espíritus de adivinación. Ahora hay profetas que rayan más en lo diabólico que en lo cristiano. Porque la profecía no es adivinar, la profecía no es predecir, si usted quiere, el futuro, aunque puede ser parte de una palabra de ciencia o de una palabra de sabiduría, pero esencialmente la función, el trabajo del profeta era hacer volver al pueblo al pacto con Dios. Por eso es que Elías, después de que le voló la cabeza a los falsos profetas de Baal, él comenzó a sentir, hermano, una frustración porque no vio en el pueblo el efecto que él esperaba. Y entonces le dijo a Dios: Señor, mejor quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. O sea, mis padres proféticos no pudieron regresar al pueblo al pacto, y yo tampoco he podido hacerlo. Mejor mátame, porque él sintió que había fracasado su trabajo profético. El verdadero profeta es el que vuelve a la gente al camino del Señor, el que regresa a la gente al pacto para que tengan comunión, para que tengan relación con el Señor Dios Todopoderoso, y de esa manera mantenerse siempre firmes en la verdad que Dios por misericordia ha revelado. Ese es el verdadero trabajo profético. Entonces, la palabra, como parte del espíritu profético, nos tiene que confrontar. Eso hizo Pablo con los Gálatas, para que ellos regresaran al pacto, para que ellos volvieran a la comunión, porque Pablo con tristeza vio que el pueblo de Galacia se estaba apartando de la gracia para volver a la ley. Pueden haber leyes ahora en nuestra mente, pueden haber leyes en nuestro corazón que pretendan gobernar nuestra vida, pero la Biblia nos está gritando que en esta nueva faceta que estamos viviendo, lo que nos sustenta, lo que nos mantiene y lo que nos impulsa a ir siempre hacia adelante es esta bendita gracia inmerecida que Dios nos ha dado como un favor divino, porque Él se inclinó, porque Él se humilló para visitarnos a nosotros. Y ahora tenemos gracia para todos. Dice el Salmo, vamos a ver si lo encuentro acá, permítame, hermano, 145. Salmo 145, versículo 9.
El Señor es bueno con todos. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? El Señor es bueno con todos. Oiga esto, desborda compasión sobre toda su creación. La Reina Valera dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias, sobre todas sus obras. Ahí está la gracia, gracia para todos. Lo que este salmo dice es que Dios es bueno con toda su creación. Por eso es que el Señor envía lluvia sobre buenos y malos. La lluvia cae sobre todos, hermano. Y créame que esa es bondad y misericordia del Señor, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso es que Juan dice que hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Cómo cuesta de verdad conceptualizar esa frase? Gracia sobre gracia. ¿Cómo podría usted, por ejemplo, conceptualizar perdón sobre perdón? Si es una misma etimología. A mí la idea que me da es de una progresión, ¿verdad? De algo que comienza a sobreabundar. Y dice que todos nosotros hemos tomado de la plenitud de Dios. Imagínense, no es de cualquier plenitud, es de la plenitud divina. Y hemos tomado una porción, Dios nos la ha dado sin merecerla. Ese es el énfasis que tenemos que tener presente, que lo que recibimos de Dios no lo merecemos. Y perdóneme si yo ultrajo, hermano, su espíritu de búsqueda, pero perdone, Dios no nos visita porque ayunamos y oramos o porque leemos la Biblia. Eso hay que hacerlo, ¿cómo no? Es parte de nuestra naturaleza, creo yo, el buscar a Dios en su palabra, en oración y en ayuno. Pero Dios no nos visita por eso, hermano. Por eso es que uno a veces se sorprende de las personas que reciben la gracia de Dios. Nos quedamos sorprendidos porque decimos, este no merece nada, según nuestro concepto. Pero cuando el perdón de Dios viene sobre el que no merece nada, esa es la verdadera gracia. Esa es la genuina gracia. Cuando se le da a uno perdón, a uno que no merece absolutamente nada, y Dios le da un indulto divino y pasa por alto todos sus pecados y sus faltas. Esa es la gracia en esencia, porque viene, hermanos, el perdón de Dios en medio de pecaminosidad, de iniquidad. Por eso es que dice también la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero eso es como un acto, no me atrevo a decir un solo acto, porque Dios nunca se cansa de perdonar. Dios nunca se cansa de bendecir, pero lo que trato de explicarle es que cuando dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, no es para que nosotros pequemos deliberadamente, sino para que nos guardemos, para que valoremos. Y aquí entra también lo que dice Hebreos 6, si no recuerdo mal, que tenemos que valorar la sangre de Cristo y no tener la sangre de Cristo como algo inmundo, como cualquier bagatela, porque la sangre de Cristo yo creo que tiene un valor incalculable. Y ese es el precio de nuestra redención. Por eso nunca digamos que no valemos nada, hermano. Es que no valgo nada. ¿Cómo así? Si nuestro valor es la sangre de Cristo. Elevado valor tenemos, ¿verdad? Para que nuestro interior sea levantado en el nombre de Jesús. Nuestra autoestima. Valemos la sangre del Cordero que fue derramada por nosotros. Aleluya. Esa es la gracia sobre gracia que recibimos del Señor todos los días. Dios tiene una buena disposición para hacer favores no merecidos al hombre. Dios siempre quiere ayudar al género humano, sobre todo a su pueblo, sobre todo a sus escogidos, sobre todo a su iglesia. Pero a través de la gracia, yo creo que Dios excede esta disposición, pues dice que da gracia sobre gracia, o sea que añade favor sobre favor. Así es la misericordia de Dios. ¿Por qué derrama Él gracia sobre gracia? Porque ya derramó gracia para salvarnos. Y ahora derrama gracia para mantenernos, hermano. Y que nuestro caminar sea un caminar de fe. Porque estudiamos en los días pasados que el propósito de la gracia es cubrir nuestra fragilidad humana. Y me sorprendió el tema del día viernes, cuando yo de verdad, después de muchos años de evangelio, y 23 o 24 años en el ministerio, hermano, me sorprendió cuando Pablo dice, por eso ahora yo me glorío en mis debilidades. ¿Quién se gloría de sus debilidades, hermano?
¿Quién se jacta de sus debilidades? Todos, bueno, algunas veces o quizá muchas veces nos jactamos de nuestros logros, de nuestros alcances, de nuestro poderío. Pero ¿quién se jacta, por ejemplo? Miren, hermanos, qué bendición, miren que yo toda la vida me mantengo pobre. Miren que toda la vida me mantengo enfermo. No sano usted, mire qué bendición. Pero sinceramente es lo que Pablo dice que hacía. Yo me glorío en mis debilidades más que en mi fortaleza. Porque he aprendido, dijo Pablo, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Porque generalmente, hermano, luchamos con nuestras fuerzas, como los discípulos cuando iban remando en la tormenta aquella que por poco anegaba la pequeña barquita donde iba Jesús, y empezaron a luchar, hermano, a pelear contra el mar, y cuando dice una versión estaban exhaustos, eso significa sin fuerza, con fallo muscular. Los hermanos que hacen ejercicio conocen el fallo muscular, es cuando el músculo ya no responde de tanto que se ha trabajado. Entonces dijeron, despertemos al maestro porque nos vamos a morir. Ese fue el diagnóstico de los discípulos ante la tormenta. Un diagnóstico de muerte. Y despertaron al Señor y dice que Él se puso de pie, reprendió al viento y el mar de inmediato, dice, hizo grande bonanza. ¿Sabe qué vino ahí? El shalom, la paz de Dios. Y aquellas aguas turbulentas se convirtieron en aguas de remanso y de mansedumbre. Y entonces Pedro cayó de rodillas y dijo, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es? ¿Sabe quién es? El Dios de gracia. ¿Pero por qué le digo esto? Porque a veces luchamos con nuestras fuerzas. Y miren, hermano, perdóneme, pero cuando luchamos con nuestras fuerzas, estorbamos la gracia de Dios. Porque Él es un caballero. Él dice, bueno, vas a luchar tú, pues lucha tú. Pero cuando reconocemos nuestra fragilidad y reconocemos que somos débiles, empieza a perfeccionarse el poder de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué pasó Pablo? Para dejarnos la receta a nosotros de que es mejor gloriarse en la debilidad que en la fortaleza. Él aprendió que la fuerza real venía de su debilidad y aprendió que cuando menos capacidad tenía es cuando más Dios se glorificaba. Quizá por eso es que Pablo aprendió a darle toda la honra y toda la gloria al Señor, porque él descubrió que en su ministerio era la fortaleza de Dios la que lo mantenía de pie. Porque, hermano, con todo respeto, hay facetas en la vida en las que uno cree que está de pie porque uno es muy fuerte, porque uno es muy capaz. Como Nabucodonosor que dijo, miren este reino que he creado con mi fuerza. Y terminó comiendo hierba como animal. Eso hizo Dios para demostrarle que lo que él había logrado, a pesar de que era pagano, Dios se lo había permitido porque había un propósito para el pueblo judío. Entonces, hermanos, regresemos a nuestra fragilidad. Yo no sé cuánto tiempo hace que no lloramos en la presencia de Dios porque somos machos. Y decimos, yo no me quiero mirar, tengo fortaleza, y hacemos declaraciones. ¿Por qué mejor no reconocer nuestra fragilidad? A mí me encanta cuando leo a David diciendo, gusano soy y no hombre. Pero eso lo dijo después, si no recuerdo mal, de que Dios le mostró. Lo llevó a un tour espacial el Señor. Y dijo en el Salmo 8, cuando veo, Dios, el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, yo me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Es cierto que lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de favores y de majestad, pusiste tu amor en él. Eso lo entendió David. Entonces él dice, gusano soy y no hombre. Porque también David aprendió que mientras más se humillaba y más reconocía su incapacidad, más crecía el poder de Dios en él. O sea, no nos sintamos anodados, hermano, por nuestra fragilidad, porque de repente Dios quiere que regresemos a eso para poder bendecirnos. Miren el caso de Pablo. Dice, él mismo dice que recibió revelaciones muy profundas. Y dice él, acto seguido, Dios me puso un aguijón en la carne. Por eso ahora yo descarto la teoría de muchos de que el aguijón de Pablo era haber sido perseguidor de la iglesia y luego estar predicando el evangelio que él había aborrecido. Yo descarto eso porque eso es en el alma. Pablo dice,
literalmente que le pusieron un aguijón en la carne, eso es su cuerpo. Y dice él, me pusieron ese aguijón para que no me enorgullezca, para que no me envanezca por la revelación. Y hermanos, yo nunca había pensado que la revelación de Dios pueda envanecer. Pero conociendo apóstoles contemporáneos, digo que sí es verdad, porque conozco apóstoles orgullosos y vanidosos. Entonces a Pablo le tuvieron que poner un aguijón en la carne para que se rebajara y para que entendiera que lo que le habían mostrado venía de Dios, no de su humanidad. ¿Sabe qué es lo sorprendente? Que Pablo dice que ese aguijón que le pusieron en la carne era un espíritu satánico, un espíritu de Satanás, dice, que lo atormentaba para que no me envanezca. Y dice, he pedido al Señor 3 veces, le he suplicado, le he rogado que me quite ese aguijón. Y cada vez que oro, Él me dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. O sea, le dijo, papaíto, yo no te quito ese aguijón hasta que aprendas a depender de mí. Porque Pablo era orgulloso, hermano. Dice en una parte de su relato que todos lo miramos normal. Yo he trabajado, y dice, y no he sido cargoso para ninguno, porque con mis propias manos he traído mi sustento, que dice que él elaboraba carpas. O sea, él dice, yo no le debo nada a nadie, yo dependo de mi trabajo. Y después el mismo Pablo dice, porque Jesús dijo que el que predica el evangelio, viva del evangelio. Eso dijo Jesús, pero Pablo dijo, no, yo no voy a vivir del evangelio, yo voy a vivir de mi trabajo a mucha honra. Y muchos dicen, miren, Pablo trabajaba, iba en contra de la gracia. Y por eso Dios le dijo, te voy a poner un aguijón para que ya no tengas fuerzas para trabajar y que entonces entendás que todo lo que necesitas en tu vida es mi gracia. ¿Me explico? Pero ahora, hermanos, lo que me cuesta a mí comprender es que Dios haya permitido que un emisario de Satanás viniera a atormentar a un hijo, a un apóstol, con tal de que él recibiera la gracia. Eso creo que tenemos que profundizar un poco en la enseñanza, porque de verdad que es profundo, pero yo lo veo claro. Lo que Dios quiere es que dependamos de Él en todo, que Él sea el núcleo de nuestra existencia, que entendamos que todo gira en derredor de ese acto de misericordia, ese bendito acto sublime que nos sacó de la muerte y nos trasladó a la vida abundante en el Espíritu que Dios ha derramado a nuestro favor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, bendita su gracia, bendito sea su Espíritu Santo que ha hecho morar en nuestra vida. Y por eso es que debemos de guardarnos. Por favor, acompáñenme a Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, 29. Dice en esta versión, piensen pues, cuánto mayor será el castigo, oiga, para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo, que nos trae la misericordia de Dios. ¡Wow! Oiga eso. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo. O sea que hay un castigo, hay una factura que Dios va a cobrar para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia. O sea que el Espíritu Santo es el agente de la gracia. Él es la gracia en sí. Él es la gracia personificada en Dios. Pero es el agente que nos trae la misericordia, el favor que no merecemos, hermano, la compasión por nuestra fragilidad humana. Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, pero de todas formas no debemos de aprovecharnos de esto para pecar impunemente o deliberadamente y de esta manera estorbar o estropear, si usted quiere, el favor que Dios nos está dando al traer su bondad sobre nosotros, al traer su justicia, al traer todas las cosas buenas que se desprenden de su gloria, de su bondad y de su gracia, que es inagotable. Entonces, sabiendo Dios de que somos carne débil, que no somos capaces de satisfacer
las demandas que Dios exige, envió a su Hijo para que Él viniera a cumplir la ley. Él abrogó la ley porque primero la cumplió, después de cumplirla, la abrogó. Y envió al Espíritu Santo. Porque mire, algo que debemos de entender, hermanos, es que jamás ha habido una sustitución en el sentido de que lo que Dios decretó para Israel fue hecho a un lado. Esa es una mala teología. Lo que pasó es que Dios vino a sublimar la ley. Quitó la ley escrita, eso lo dijo el profeta Ezequiel, que no iba a escribir más la ley en piedra, sino que la escribiría en el corazón. Entonces vino Dios, y cuando digo que Cristo abrogó la ley, no pensemos que tomó la ley y le tiró a la basura. No, lo que hizo fue que la sublimó, le puso un valor de exigencia mayor, porque ya hubo uno que cumplió la ley. Y tampoco pretende Dios que ahora cumplamos la ley. No, lo que Él espera es que pongamos nuestra fe en el que cumplió la ley. ¿Me explico? Porque nosotros no podemos cumplir la ley de nuestra propia humanidad, hermano. Es imposible. No dice la palabra, pues busqué a uno que se parara en la brecha y que clamara por el pueblo y no lo encontré. Hermano, no pudo David, no pudo Salomón, no pudo Elías, no pudo Moisés. Entonces, ¿qué vamos a poder nosotros? Pero ¿cómo cumplimos la ley ahora? Poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos humillamos y venimos y le decimos, Señor, yo no puedo, Señor, yo estoy imposibilitado, Señor, mi debilidad, mi fragilidad humana y mi pecaminosidad no me permiten hacer tu voluntad, pero yo me someto, Señor, al sacrificio de la cruz, me humillo delante de tu presencia. Entonces viene Dios, nos envuelve en su gracia y comienzan a venir las bendiciones, porque Él cumplió la ley por todos nosotros. Aleluya, Él ya cumplió, Él ya fue agradable delante del Padre, y ahora basta con poner nuestra mirada en Él. Aleluya, Él es la fuente de bendición, Él es la fuente de gracia para nuestra vida. Démosle fuerte esas palmas al bendito Rey. Ahora tenemos nosotros que tomar esa gracia, que acogernos bajo esa bendita gracia y empezar a recibir todo el favor que Dios ha derramado sobre nuestra vida. Todo el favor, ese favor especial, ese favor de misericordia, ese favor inmerecido que nos trajo el Señor por medio del Espíritu Santo, que es el agente activo que nos da la bendición. Ahora tenemos que entender la suficiencia de la gracia. Les decía el día viernes que lo que pretende la palabra es confrontarnos para que se despierte en nosotros, hermanitos amados, la conciencia de que la gracia de Dios es suficiente. Además de la gracia no necesitamos nada. Es que es todo. ¿Me explico? La gracia es todo. ¿Y quién es la gracia? Pregunto, ¿quién es la gracia? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice Efesios 1? Que Él hizo morar en nosotros el Espíritu Santo el día que creímos. ¿Cuántos creemos en Cristo Jesús? Levante su manita para tener mejor testimonio. Aleluya, mire cuánto salvo. Pues desde que creímos nos dieron al Espíritu Santo. O sea que aquí no hay ninguno de los que ya creyeron que no tenga el Espíritu Santo. Entonces ya tenemos la gracia. Amén, ¿estamos de acuerdo? Si tenemos al Espíritu Santo, ya tenemos la gracia. Fuera de eso, no necesitamos nada más. ¿No será por eso que Pablo dijo, con que tengamos para comer y para vestir, con eso estemos contentos? Porque Pablo entendió que además de la gracia, no necesitaba nada más. Pues ni modo, el alimento sí, porque si no el cuerpo se desvanece y se puede morir. Pero digo, con que tengamos alimento y vestido, estemos tranquilos, porque da todo lo que esencialmente necesitamos. Ya Dios nos lo dio, hermanos. La gracia es suficiente. Debemos de entender que esa gracia sublime y maravillosa nos ha sido dada de una manera especial a causa de nuestra fragilidad. Por eso dice David en el Salmo 39:4, Señor, dime cuál es el límite de mis días. Muéstrame cuál será el día de mi final. Como diciendo, para que pueda yo aprovechar estos años y buscar de alguna manera ser agradable a ti.
Pero yo encontré en la Biblia que la única manera de ser agradable es acogiéndonos bajo la gracia. Pablo iba mucho en contra de la gracia, hermano. Por eso lo tuvieron que aguijonear. Después de que Ananías oró por él y le cayeron las escamas de los ojos, que estaba ciego, dice la palabra, enseguida predicaba Pablo a los gentiles. Y mientras más se esforzaba, dice, más los confundía. Mire el efecto de la predicación de un hombre sin la gracia. Mientras más se esforzaba, más los confundía. Y me llama la atención ese enseguida, porque como que Pablo era de armas tomar, hermano. Era hiperactivo. Entonces Dios lo tuvo que aguijonear y le tuvo que enseñar. Por eso es que él repite que en varias ocasiones que deseaba ir a tal lugar, el Espíritu Santo se lo impedía, porque como que se apresuraba. Y yo me pregunto, ¿no será que a veces nosotros nos apresuramos y por eso nos tienen que poner aguijón? Para que nos dejemos mover por el Espíritu Santo, para que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, porque eso es esencialmente vivir en la gracia, hermanos amados. Eso es mantenernos en el propósito y saber que podemos en Dios alcanzar niveles en ese llamado santo que Él nos ha hecho, en ese llamado especial y glorioso, en el cual el Señor nos mueve, pero es su gracia la que nos va a sustentar, la que nos va a volver confiables. Lea conmigo Lucas capítulo 12, por favor. Versículo 42. ¿Estamos ahí, hermanos? Y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos, perdón. Un siervo fiel y sensato. ¿Cómo dice la Reina Valera? Fiel y prudente, dirá, si no recuerdo mal. ¿Sí? Aquí dice en la Nueva Traducción Viviente, un siervo fiel y sensato. ¿Cómo interpretaríamos nosotros la palabra sensato? ¿Qué es sensatez, hermano? ¿Ah? ¿Qué es sensatez? Inteligencia, es tener cordura, ¿verdad? Ser cuerdos. No ser locos, pues. Ese es un siervo sensato. Un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Por eso me gusta mucho lo que dice mi pastor, hermano Héctor Nufio. Él dice que ya no utiliza la palabra líder. Aquí ya no va a escuchar usted que diga el líder de alabanza, el líder del diaconado, el líder de la juventud. No, 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 esa palabra no existe. Él dice que le llama el responsable. Porque cuando decimos el líder, ya como que le eleva un poco el ego. Pero cuando le decimos el responsable, sabe que hay una carga y que hay cuentas que se deben entregar. Entonces él dice, aquí tenemos los responsables de la iglesia, y me gusta mucho el pensamiento porque es lo que dice acá, que el siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo le da responsabilidad. El evangelio implica, hermanitos amados, una responsabilidad. Cuando venimos a Cristo, entramos a la gracia, pero somos responsables. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Ya estamos en gracia, pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad como siervos y entender que el servir a Dios, hermanos, el servir a Dios es nuestra manera de expresarle nuestro agradecimiento. O sea que el nivel de tu servicio y de mi servicio manifiesta el nivel de gratitud que le tenemos a Dios. La forma en que servimos. Si servimos con desdén, así es nuestra gratitud. Si servimos con indiferencia, así es nuestra gratitud. Pero cuando servimos con pasión, hermano, cuando servimos con amor, entonces es porque hemos asumido la responsabilidad de servirle a aquel que nos compró por precio de sangre en la cruz del Calvario cuando no lo merecíamos. Es que, mire, hermano, a mí me provoca un buen sabor de boca el hecho de saber que ya no hay condenación eterna. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice en Romanos 8 que ninguna condenación hay
para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condena. Ya la palabra condena para usted y para mí no existe. Qué rico eso, ¿verdad? Ya no estamos luchando, a ver si no nos vamos al infierno. A ver, no, hermano, ya no hay condena. Lo que sí van a haber es niveles de salvación, pero eso ya depende de cada uno. Depende de cómo hemos tomado la responsabilidad de servir al cuerpo. Porque los que son más responsables es a los que el Señor les dirá: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho serás puesto. Entra al reposo, entra a la paz. Eso podría interpretarse como: continúa con la paz que recibiste desde que estabas en la tierra. Porque esa paz hay que recibirla ya estando acá en la tierra, hermanos. Acogernos a esa paz. Ay, pastor, pero es que tanto problema. Por eso le estoy diciendo que regresemos a nuestra fragilidad, que regresemos a nuestra debilidad y que, al igual que Pablo, nos jactemos mejor en nuestras debilidades más que en nuestras fortalezas. Porque cuando uno se jacta en sus fortalezas, generalmente Dios quiebra las fortalezas para que reconozcamos que realmente dependemos solamente de su gracia, de su favor y de su misericordia. Amén. Démosle una ofrenda de palmas al bendito Rey. Gloria a Dios.